El arrebatamiento comparado con el regreso de Cristo. Dentro de la teología, uno de los temas escatológicos más debatidos es la relación entre el arrebatamiento, rapto de la Iglesia, y la segunda venida visible de Jesucristo. Todos los cristianos evangélicos ortodoxos coinciden en que Cristo volverá corporal, gloriosa y literalmente. Sin embargo, existen diferencias acerca de si el arrebatamiento y el regreso visible de Cristo son dos acontecimientos distintos o dos aspectos del mismo evento. Definición de ambos acontecimientos. ¿Qué es el arrebatamiento? El término, arrebatamiento, proviene del verbo latino rapiemur utilizado en la Vulgata para traducir 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. El texto griego dice, luego nosotros los que vivimos, seremos arrebatados. La palabra es, arpagesómeta, proviene del verbo, harpazo, arpazo, significa, arrebatar, tomar con fuerza, llevar rápidamente, sacar de un lugar. El mismo verbo aparece cuando Felipe fue llevado por el Espíritu, Hechos capítulo 8 versículo 39. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, 2 Corintios capítulo 12 versículo 2 al 4. Nadie puede arrebatar las ovejas de Cristo, Juan capítulo 10 versículo 28. Por lo tanto, el arrebatamiento consiste en que Cristo recoge sobrenaturalmente a su iglesia para estar con él. ¿Qué es la segunda venida? La segunda venida es el regreso visible, glorioso y universal de Jesucristo para juzgar al mundo, derrotar al anticristo, establecer definitivamente su reino según la interpretación escatológica correspondiente, consumar la historia. En griego suele describirse mediante varias palabras. 1. Parousia, significa, presencia, venida, era usada para la llegada oficial de un rey. Aparece en Mateo capítulo 24, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 15. 2. Epifaneia, manifestación, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, Tito capítulo 2 versículo 13. Describe la aparición gloriosa de Cristo. 3. Apocalipsis, revelación, 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Se refiere a Cristo siendo revelado desde el cielo con poder. 2. El pasaje principal sobre el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Pablo escribe para consolar a creyentes preocupados por los hermanos que habían muerto. El propósito del texto no es explicar toda la escatología. Su propósito es pastoral. Los acontecimientos. Cristo desciende del cielo. Hay voz de mando, arcángel, trompeta de Dios. Resucitan los muertos en Cristo. Los creyentes vivos son transformados. Son arrebatados. Encuentran al Señor en el aire. Estarán para siempre con Él. ¿Qué significa, en el aire? La palabra griega, aer, designa la atmósfera. No dice que Cristo llegue inmediatamente a la tierra. Este detalle es uno de los principales argumentos del dispensacionalismo para distinguir el arrebatamiento de la segunda venida visible. 3. El gran texto de la segunda venida. Mateo capítulo 24 versículo 29 al 31. Aquí Jesús dice, inmediatamente después de la tribulación. Entonces ocurrirá, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus harán lamentación. Cristo vendrá sobre las nubes. Los ángeles reunirán a los escogidos. Aquí el regreso es visible, público, glorioso, mundial. Comparación entre ambos acontecimientos. Arrebatamiento. Segunda venida. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene con su iglesia, según la interpretación pretribulacional. Encuentro en el aire. Cristo desciende al monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 versículo 4. Consuelo para creyentes. Juicio para incrédulos. Resurrección de creyentes. Juicio de las naciones. Transformación de los santos. Destrucción del anticristo. No se menciona juicio inmediato. Juicio visible. El gran debate dentro de la teología. Aquí existen varias posiciones. 1. Dispensacionalismo pretribulacional. Es la postura más difundida en muchos círculos teológicos conservadores. Enseña, Cristo viene 2 veces. Primera fase, arrebatamiento secreto de la iglesia. Después, 7 años de tribulación. Luego, Cristo regresa visiblemente. Pasajes usados. 1 Tesalonicenses capítulo 4, Juan capítulo 14 versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 al 52. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Daniel capítulo 9 versículo 27. Argumentos. La iglesia no aparece en Apocalipsis 6 a 18 como protagonista. Se distingue entre Israel y la iglesia. La promesa de ser guardados de la hora de la prueba se entiende como una liberación previa a la tribulación.
Críticas desde otros teólogos. La Biblia nunca usa la expresión segunda fase. El arrebatamiento secreto no se afirma explícitamente. La trompeta, la resurrección y la venida parecen coincidir con otros textos. 2. Postribulacionismo. Afirma, hay una sola venida de Cristo. Durante esa venida, ocurre el arrebatamiento, la resurrección, el juicio, el establecimiento del reino. Pasajes. Mateo capítulo 24, Juan capítulo 6, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios capítulo 15. Argumento. Nunca se habla claramente de dos regresos distintos. 3. Mesotribulacionismo. Sostiene que el arrebatamiento ocurre a la mitad de la tribulación. Relaciona la última trompeta con los acontecimientos centrales de Apocalipsis y Daniel. 4. Pre-ira, pre-wrath. Enseña, la iglesia pasa parte de la tribulación, pero es arrebatada antes de que comience la ira divina propiamente dicha. Distingue entre persecución satánica, ira de Dios. 5. Amilenialismo, muy común entre iglesias reformadas. Considera que no existe un reino milenial terrenal futuro entendido de forma literal. El arrebatamiento ocurre simultáneamente con la única segunda venida. La resurrección general y el juicio final tienen lugar en ese mismo acontecimiento. B. Es el arrebatamiento secreto. Este es otro punto de debate. Los defensores del pretribulacionismo hablan de un arrebatamiento inesperado para el mundo. Sin embargo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 menciona voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Además, 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 habla de la final trompeta, y Mateo capítulo 24 versículo 31 también relaciona la reunión de los escogidos con una gran trompeta. Por ello, muchos evangélicos consideran que el evento difícilmente puede describirse como silencioso o invisible. 7. 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 al 52. Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra, átomos, significa, indivisible, de aquí proviene la palabra, átomo. La transformación será instantánea. 8. Juan capítulo 14 versículo 1 al 3. Jesús promete, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los pretribulacionistas entienden que aquí se describe el arrebatamiento. Otros teólogos consideran que es una promesa general de la venida de Cristo y de la comunión eterna con Él, sin especificar una cronología. IX. Apocalipsis capítulo 19, describe a Cristo regresando, montado en caballo blanco, con ejércitos celestiales, derrotando a la bestia, venciendo a los reyes de la tierra. Es claramente una venida pública y gloriosa. X. Relación con Israel. En el dispensacionalismo clásico, Israel y la Iglesia tienen papeles distintos en el plan escatológico. La tribulación se entiende principalmente como el tiempo en que Dios vuelve a tratar con Israel, cf. Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27. En la teología del pacto y en muchas corrientes reformadas, existe una mayor continuidad entre el pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, por lo que no consideran necesario un arrebatamiento separado antes del regreso visible de Cristo. Sí. Aplicaciones prácticas. Independientemente de la postura escatológica, el Nuevo Testamento enfatiza varias verdades. Vivir en santidad, porque Cristo volverá, 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16. Permanecer vigilantes, Mateo capítulo 24 versículo 42 al 44. Perseverar en medio de las pruebas, Santiago capítulo 5 versículo 7 al 8. Consolarse con la esperanza de la resurrección, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Proclamar el Evangelio mientras hay oportunidad, Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20. La esperanza cristiana no debe conducir a la especulación constante sobre fechas, sino a una vida de fidelidad, adoración y servicio. 12. Conclusión. Desde la perspectiva teológica, existe un amplio consenso en que Jesucristo regresará de manera personal, corporal, visible y gloriosa, y que los creyentes serán resucitados y transformados para estar con Él para siempre. La principal diferencia entre las escuelas escatológicas no radica en si Cristo volverá, sino en cómo se relaciona el arrebatamiento con esa venida. El dispensacionalismo pretribulacional distingue ambos eventos en el tiempo. El postribulacionismo, el amilenialismo y otras corrientes sostienen que forman parte de un mismo acontecimiento culminante. Todas estas posiciones buscan fundamentarse en las Escrituras, aunque difieren en la interpretación de pasajes como 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, Mateo capítulo 24, 1 Corintios capítulo 15 y Apocalipsis. Así, para la mayoría de la teología, el centro de la escatología no es resolver todos los detalles cronológicos, sino afirmar la certeza de la promesa, Jesucristo volverá,
resucitará a los suyos, juzgará con justicia y consumará plenamente el reino eterno de Dios.